Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Parte 2. Cuadro de contenido. Prevención, diagnóstico y tratamiento. Prevención. Técnicas diagnósticas, tratamiento, manejo farmacológico. Prevención y tratamiento de las infecciones oportunistas. Segunda parte. Infección por VIH en el embarazo y en neonatos, lactantes y niños. Prevención de la transmisión perinatal del VIH. Diagnóstico de la infección por VIH en niños. Presentación clínica de la infección por VIH en niños. Prevención, diagnóstico y tratamiento. Después de terminar esta sección del capítulo, el lector será capaz de cumplir con los siguientes objetivos. Diferenciar entre las pruebas para detección de anticuerpos mediante inmunoensayos enzimáticos, ensayos de inmunosorbente ligado a enzimas y Western blot en la infección por VIH. Comparar las acciones de los inhibidores de la transcriptasa reversa, por ejemplo, inhibidores nucleósidos nucleotipos de la transcriptasa reversa, inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa, los inhibidores de la proteasa y los inhibidores de la fusión desde la perspectiva del control de la multiplicación del VIH. A partir de la primera descripción del SIDA, se han hecho avances considerables en el conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad, el virus y su mecanismo de acción, las pruebas para detección de anticuerpos contra el VIH y algunos métodos terapéuticos se descubrieron en el transcurso de pocos años tras el reconocimiento de los primeros casos. Se sigue logrando un avance adicional en el conocimiento de la fisiopatología del SIDA y en el desarrollo de tratamientos más potentes. Prevención. Puesto a que no existe una cura para la infección por VIH o el SIDA, la adopción de conductas libres de riesgos o bajas en riesgos es la mejor protección contra la enfermedad. La abstinencia y las relaciones monógamas a largo plazo entre dos personas sin infección son las mejores alternativas para evitar la infección por VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. El empleo correcto y constante de condones de látex puede dar protección del VIH al no permitir el contacto con el semen o las secreciones vaginales durante el coito. Los condones naturales o de piel de oveja no proveen la misma protección contra el VIH en comparación con el látex, debido a que el material tiene poros más grandes. Solo deben utilizarse lubricantes con base en agua con los condones. Los productos de petróleo con base oleosa debilitan la estructura del látex. Para la prevención del VIH es importante evitar el consumo de drogas intravenosas para la recreación y en particular evitar el empleo de jeringas utilizadas por otros individuos. Las autoridades médicas y de salud pública recomiendan que quienes deciden inyectarse drogas utilicen una jeringa estéril nueva para cada inyección o cuando esto no sea posible, las limpien de forma cuidadosa utilizando un producto blanqueador casero. Otras sustancias que alteran las inhibiciones pueden conducir a la adopción de conductas sexuales de riesgo e incrementar la posibilidad de exposición al VIH. La adicción a drogas puede inducir a un incremento de la frecuencia de la adopción de conductas sexuales inseguras y del número de parejas, puesto a que el usuario participa en prácticas sexuales a manera de intercambio por dinero o drogas. Las personas preocupadas en relación con su riesgo deben ser impulsadas a obtener información y asesoría y someterse a pruebas para determinar si se encuentran infectadas. Los programas de salud pública en Estados Unidos han sido afectados por la epidemia de VIH. No obstante, las estrategias estandarizadas para la intervención en las enfermedades y el análisis estadístico fueron aplicadas para la infección por VIH. Los programas han adquirido una mayor orientación de respuesta a inquietudes comunitarias, cuestiones sobre la confidencialidad y seguimiento a largo plazo de los individuos como resultado directo de la epidemia del VIH. En el 2006, los CDC emitieron una actualización de recomendaciones para los análisis para VIH. Recomiendan que las personas entre 13 y 64 años se sometan a detección de rutina del VIH.
Cualquier persona que permanezca en riesgo persistente de infección por VIH debe ser sometida a estudios por lo menos una vez al año. Quienes se encuentren en riesgo elevado, entre ellos usuarios de drogas intravenosas y sus parejas, personas que intercambian sexo por dinero o drogas, y cualquiera que haya tenido más de una pareja sexual desde su última prueba de VIH, debe someterse a estudios con más frecuencia. Entre los elementos esenciales para cualquier interacción para prevención o asesoría relativas al VIH se encuentra la valorización del riesgo y la integración de un plan preventivo personalizado. La instrucción y la intervención conductual siguen siendo las bases de los programas preventivos contra el VIH. La valorización del riesgo personal y la instrucción relativa a la transmisión del VIH, así como en cuanto a técnicas o habilidades potenciales para prevención, se ponen a disposición de las personas que acuden a los ámbitos clínicos y a quienes se encuentran en el ámbito comunitario y tienen riesgo elevado de contraer la infección. La educación a toda la comunidad tiene lugar en escuelas, ámbitos laborales y medios de comunicación. El entretenimiento de los profesionales puede tener impacto sobre la diseminación del VIH y constituye un elemento importante para la prevención. La adición constante de información nueva sobre el VIH hace la prevención un tema siempre cambiante y que implica un reto. Técnicas diagnósticas. Las técnicas diagnósticas que se utilizaron en caso de infección por VIH incluyen los análisis de laboratorio, que permiten identificar la infección, y las estrategias clínicas diseñadas para valorar el avance de la enfermedad. La estrategia más precisa y económica para identificar la infección por VIH es la prueba para detección de anticuerpos contra el virus. Los primeros ensayos comerciales para la detección de VIH se introdujeron en 1985, con el objetivo de hacer detecciones de sangre donada. A partir de entonces, el empleo de pruebas para detección de anticuerpos se ha extendido para permitir la evaluación de personas con riesgo elevado de sufrir infección por VIH. El procedimiento para la detección de anticuerpos contra VIH consiste en la detección mediante un inmunoensayo enzimático IgE. También se conoce como ensayo de inmunosorbente ligado a enzimas ELISA, por sus siglas en inglés, a la que sigue la realización de una prueba de confirmación, el ensayo Western blot, que se solicita cuando se tiene un resultado positivo de IgE. En vista de las cuestiones psicológicas relacionadas con la infección por VIH y el SIDA, la implementación de la prueba debe estar rodeada de sensibilidad y confidencialidad. El IgE permite detectar anticuerpos sintetizados en respuesta a la infección por VIH. Al agregar la sangre, los anticuerpos contra el VIH se unen a los antígenos del VIH. El complejo antígeno-anticuerpo puede detectarse entonces mediante el empleo de un anticuerpo dirigido contra la inmunoglobulina G humana, que se encuentra conjugada con una enzima como la fosfatasa alcalina. Se agrega luego un sustrato con el que la enzima interactúa para generar un cambio de coloración. Se cuantifica el desarrollo de color, que releva la cantidad de anticuerpos contra el VIH. La prueba se considera reactiva o positiva si se desarrolla color, y negativa o no reactiva si no se desarrolla color. Las pruebas de IgE tienen tasas elevadas de positivos falsos, por eso las muestras con resultados positivos se deben analizar con una prueba como el Western blot para su confirmación. El Western blot es más específico que el IgE, y en caso de obtener un resultado positivo falso con este último, la prueba del Western blot puede identificar a una persona como no infectada. El Western blot es un ensayo más sensible que busca la presencia de anticuerpos contra antígenos virales específicos. Para realizar la prueba se separan los antígenos del VIH mediante electroforesis con base en su peso. Luego se les transfiere a un papel de nitrocelulosa en el cual se distribuyen las bandas, ubicándose las proteínas más grandes en la parte superior y las más pequeñas en la parte inferior. Se agrega entonces una muestra sérica. Si existen anticuerpos contra el VIH, se unen al antígeno viral específico en el papel.
Se agrega entonces una enzima y un sustrato para generar una reacción de color, al igual que en el IE. Si no se identifican bandas de color, la prueba es negativa. Una prueba es positiva cuando se identifican ciertas combinaciones de bandas. Un análisis puede tener resultados indeterminados si existen bandas, pero no cumplen los criterios para un resultado positivo. Un resultado indeterminado positivo o falso puede derivar del periodo de venta previo a la sarconversión. Cuando un resultado de una prueba de anticuerpos serios es reactiva o limítrofe según el IE, pero positivo en el Western blot, se considera que la persona no cursa con infección por VIH. Las dos pruebas son importantes debido a que en ciertas situaciones puede producirse información errónea al realizar de manera aislada la prueba del IE, toda vez que existen muchas condiciones capaces de generar resultados positivos falsos, recuadro 16.2 o negativos falsos de IE. El Western blot es así de una prueba esencial para determinar qué personas con resultados positivos de IE padecen en realidad la infección. Recuadro 16.2. Causas de resultados positivos falsos o negativos falsos en ELISA para VIH. Resultados positivos falsos. Trastornos hematológicos malignos, por ejemplo, melanoma maligno. Infecciones por virus de ADN, por ejemplo, mononucleosis infecciosa, virus Epstein-Barr. Trastornos autoinmunitarios, cirrosis biliar primaria, vacunaciones, por ejemplo, influenza y hepatitis. Transferencia pasiva de anticuerpos contra el VIH, madre a hijo. Anticuerpos contra leucocitos de clase 2. Insuficiencia renal crónica, trasplante renal. Síndrome Epstein-Johnson. Prueba de reagina rápida en plasma positivo. Resultados negativos falsos. Periodo de ventana tras la infección. Tratamiento inmunosupresor. Exsanguino-transfusión. Difusión de células B. Trasplante de médula ósea. Contaminación del espécimen con polvo de almidón de los guantes. Empleo de los equipos que detectan ante todo anticuerpos contra la proteína P24 de la cápside viral. Alrededor de 16 a 22 millones de personas en Estados Unidos se someten cada año a pruebas para VIH. La tecnología nueva condució al desarrollo de alternativas innovando RAS para la realización de pruebas, como la prueba oral, los equipos para pruebas en el hogar y la prueba rápida en la sangre nueva. Los fluidos orales contienen anticuerpos contra el VIH. Los equipos para prueba de VIH utilizados en el hogar pueden comprarse sin receta. Los equipos autorizados por la FDA permiten a las personas recolectar su propia muestra de sangre por medio de un proceso de punción digital, enviar el espécimen a un laboratorio para la realización del IE y las pruebas de Western blot confirmatorias y recibir los resultados por vía telefónica de 3 a 7 días. La aplicación de una prueba rápida debe facilitar la recepción más regular de los resultados de las pruebas de VIH, debido a que los individuos no necesitan regresar por sus resultados 2 semanas después a menos que se obtenga una prueba positiva o exista inquietud en torno a que la persona se encuentre en el periodo de ventana previo a la conversión y requiera someterse de nuevo a la prueba en el futuro. La reacción en cadena de la polimerasa RCP es una técnica para la detección del ADN del VIH. La RCP detecta la presencia de virus y no del anticuerpo, que detecta tanto el IE como el Western blot. La RCP es útil para establecer el diagnóstico de infección por VIH en neonatos de mujeres infectadas, puesto que estos pacientes cuentan con anticuerpos contra el VIH de su madre de manera independiente, así padecen o no la infección, puesto que la cantidad de ADN viral en las células infectadas por VIH es pequeña en comparación con la cantidad de ADN humano. Es difícil la detección directa del material genético viral. La RCP es una técnica para amplificar del ADN viral
hasta 1 millón de veces o más para mejorar la probabilidad de detectar. Tratamiento. No existe curación para la infección por VIH. Los medicamentos que se encuentran disponibles en la actualidad para el tratamiento de la infección por VIH disminuyen la cantidad de virus en el tratamiento. No existe curación para la infección por VIH. Los medicamentos que se encuentran disponibles en la actualidad para el tratamiento de la infección por VIH disminuyen la cantidad de virus en el organismo, pero no lo erradican. El manejo de la infección por VIH se ha modificado de manera radical desde la mitad de la década de los 90. Este cambio se debe al conocimiento más preciso de la patogénesis de la infección por VIH, el surgimiento de las pruebas para la cuantificación de la carga viral y el aumento del número de medicamentos disponibles para atacar el virus. Una vez que se confirma la infección por el VIH, debe realizarse una evaluación inicial. Esta valorización debe incluir la realización de un interrogatorio clínico y una exploración física completos, así como la solicitud de pruebas de laboratorio iniciales que incluyan una biométrica hemática completa con diferencial. Los cuidados de rutina para seguimiento de una persona estable y asintomática con infección por VIH deben incluir la anamnesis y exploración física aunadas a la realización de pruebas para el conteo de células CD4 y la carga viral cada 3 o 4 meses. Los individuos sintomáticos pudieran requerir atención más frecuente. Las intervenciones terapéuticas se determinan con base en el grado de la actividad de la enfermedad, según lo defina la carga viral, el grado de inmunodeficiencia que revela el conteo de células CD4 y la aparición de infecciones oportunistas específicas. Los Institutos Nacionales de Salud revisan cada año el uso de antirretrovirales en adultos y adolescentes infectados por VIH. Debido a los manejos frecuentes en el manejo de la infección por VIH, los proveedores de atención primaria deben estar preparados para actualizar su conocimiento en cuanto al diagnóstico, las pruebas, la evaluación y la intervención médica. El tratamiento de la infección por VIH es uno de los campos con más rápida evolución en la medicina. La Asociación de Enfermedades Infecciosas en América, la Asociación Médica de VIH, los CDC, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Servicio de Salud de los Estados Unidos emiten con regularidad directrices para ayudar a los clínicos a cuidar de las personas con infección por VIH. Manejo farmacológico. Debido a que los distintos fármacos actúan sobre fases distintas del ciclo de multiplicación, el tratamiento óptimo incluye una combinación de estos medicamentos. El primer fármaco autorizado por la FDA para el tratamiento de la infección por VIH fue la cidobuina en 1987. A partir de entonces, la FDA ha autorizado un número creciente de medicamentos para el tratamiento de infección por VIH. En la actualidad se cuenta con 5 clases de fármacos antirretrovirales contra el VIH. Inhibidores de la transcriptasa reversa, inhibidores de la proteasa, inhibidores de la fusión o entrada, inhibidores de la integrasa, productos combinados con varios fármacos. Cada tipo de fármaco trata de interrumpir la multiplicación viral en un punto distinto. Todavía se encuentra en un proceso de desarrollo los inhibidores de la maduración y de resultar efectivo su acción consistiría en impedir que el VIH adquiera una cobertura externa y emerja de las células. Los inhibidores de la transcriptasa reversa bloquean la multiplicación del VIH al actuar sobre la enzima transcriptasa reversa. Existen 3 tipos de fármacos contra el VIH que actúan sobre esta enzima: los inhibidores análogos nucleósidos de la transcriptasa reversa INTR, los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa INTR y los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa INNTR. Los inhibidores análogos nucleósidos de la transcriptasa reversa y los inhibidores nucleótidos de la transcriptasa reversa actúan al bloquear la elongación de la cadena de ADN y evitan que se agreguen más nucleósidos. Los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa actúan al unirse a la enzima,
para que no sea capaz de acopiar el ARN del virus y producir ADN. Los inhibidores de la proteasa se unen a la enzima e impiden su actividad. La inhibición impide la escisión de la cadena de poliproteínas para obtener las proteínas específicas, que se utilizarían para construir un virus nuevo. Debido a que la información dentro del núcleo no se integra en forma apropiada, los virus nuevos que se liberan en el organismo son inmaduros y carecen de capacidad infectante. Las dos clases más recientes de fármacos antirretrovirales son los inhibidores de entrada y los inhibidores de integrasa. Los inhibidores de entrada impiden que el VIH ingrese o se fusione a las células CD4, con la que impiden que el virus inserte su información genética en las células T CD4. Existen dos tipos de inhibidores de entrada: inhibidores de la fusión y antagonistas de CCR5. Los inhibidores de la integrasa bloquean el paso de la integración en el ciclo viral, lo que impide que el genoma del VIH se entregue al genoma del hospedero. En diciembre del 2011, otra vacuna contra el VIH desarrolló en la Universidad Canadiense recibió autorización de la FDA, para la que se comenzaron las pruebas primera fase al inicio de 2012. Todas las vacunas previas contra el VIH han fallado. Prevención y tratamiento de las infecciones oportunistas. Debe recomendarse a las personas con infección por VIH que eviten las infecciones en el grado de lo posible y soliciten evaluación pronta cuando las desarrollen. La inmunización es importante, puesto a que los individuos con infección por VIH tienen un riesgo más alto de contraer otras enfermedades infecciosas. Algunos de estos trastornos pueden evitarse mediante la vacunación, en tanto se conserve en grado relativo la capacidad de respuesta del sistema inmunitario. Las personas con infección asintomática por VIH y conteos de células CD4 superiores a 200 células sobre mililitro deben someterse a vacunación contra sarampión, parotiditis y rubiola. La vacunación antineumocócica debe aplicarse una vez tan pronto como sea posible, después del diagnóstico de la infección por VIH y luego cada 10 años. En tanto, la vacunación contra la influenza debe aplicarse cada año. No deben aplicarse vacunas con virus vivos a personas con infecciones por VIH. Sin embargo, existe gran interés en la posibilidad de inmunizar a las personas con infección por VIH con la vacunación contra el virus de la varicela zoster, BBZ, con el objetivo de disminuir su riesgo de presentar recurrencias de la enfermedad por BBZ o Epstein-Zoster. En resumen, puesto que no existe curación para la infección por VIH, la mejor protección contra la misma son las conductas seguras o de bajo riesgo, la abstinencia o las relaciones sexuales monógamas a largo plazo entre dos personas sin infección, el empleo de condones, evitar el consumo de drogas y la utilización de jeringas estériles en caso de no poderse evitar el consumo de drogas, resultan esenciales para detener la transmisión de VIH. La infección por el VIH se diagnostica mediante la realización de un IE o una prueba rápida junto a un ensayo de Western blot que detectan anticuerpos. El estrés emocional, los sentimientos de aislamiento y la tristeza que experimenta la persona con infección por VIH o SIDA pueden ser abrumadoras, pero casi todos los individuos se adaptan a la vida con la infección por VIH. El diagnóstico y el tratamiento de los trastornos cognitivos y afectivos constituyen una parte esencial de la atención permanente de la persona con infección por VIH. Debe ponerse a disposición un tratamiento apropiado cuando se identifican la dependencia de alcohol u otras drogas. El manejo de la infección por VIH y el SIDA incorpora 5 clases distintas de fármacos que incluyen tratamiento combinado con TARA, reconocimiento y manejo tempranos de la infección oportunistas y otros trastornos clínicos y la vigilancia del perfil del VIH. Infección por VIH en el embarazo y en neonatos, lactantes y niños.
Después de terminar esta sección del capítulo, el lector será capaz de cumplir con los siguientes objetivos: discutir la transmisión vertical del VIH de la madre al hijo y las medidas de prevención recomendadas. Comparar la evolución de las infecciones por VIH en los neonatos, los lactantes y los niños con la infección por VIH en el adulto. En una fase temprana de la epidemia, los niños que se contagiaban con VIH podían haberlo adquirido por medio de productos hemáticos o por vía perinatal. En la actualidad, casi todos los niños que desarrollan infección por VIH a edad temprana en Estados Unidos adquieren la infección por vía perinatal. Por fortuna, la incidencia de la infección perinatal en Estados Unidos ha presentado una disminución intensa del 90%. Las mujeres infectadas pueden transmitir el virus a sus hijos in útero, durante el trabajo de parto o por medio de la leche materna. El riesgo de la transmisión se incrementa si la madre tiene enfermedad avanzada por VIH, según lo revelan los conteos bajos de células CD4 o las cifras elevadas de VIH en la sangre, carga viral alta. Si transcurrió un tiempo largo desde la ruptura de las membranas hasta el nacimiento, si la madre alimenta a su hijo con leche materna o si existe una exposición intensa del feto a la sangre de la madre. Puntos claves: infección por VIH en el embarazo y en neonatos, lactantes y niños. El VIH puede transmitirse de la madre al neonato durante el trabajo de parto o por medio de la lactancia materna. La evolución de la infección por VIH difiere entre niños y adultos. Prevención de la transmisión perinatal del VIH. Todas las mujeres con la infección por VIH reciben sidoburina durante el embarazo e incluso solo durante el trabajo de parto y el parto, si no recibieron atención prenatal para prevenir la transmisión perinatal al neonato en el momento de nacer. De hecho, se recomienda a todas las mujeres someterse a la prueba para determinar su condición de infección por VIH cuando se embarazan y también en el momento del trabajo de parto y el parto, puesto que resulta crucial que reciban la sidoburina si padecen la infección por el virus. Esto se hace debido a que se descubrió que las mujeres que reciben tratamiento antirretroviral con cargas virales inferiores a 1000 copias por mililitro tienen tasas muy bajas de transmisión perinatal. Una limitante para el tratamiento antirretroviral durante el embarazo es que el efavirenz no puede utilizarse durante el primer trimestre, debido a que es un teratógeno que genera defectos del tubo neural. Los beneficios de la realización voluntaria de las pruebas para madres y neonatos incluyen la disminución de la morbilidad por la posibilidad de administrar tratamiento intensivo y atención de respaldo a la salud, la oportunidad de que la madre y el hijo reciban un tratamiento antirretroviral temprano y la información relativa al riesgo de la transmisión por medio de la leche materna, puesto a que las mujeres embarazadas en países menos desarrollados no siempre tienen acceso a la sidoburina. Se están realizando estudios para determinar si es posible utilizar otros regímenes antirretrovirales más simples y menos costosos para disminuir la transmisión del VIH de la madre al neonato. Diagnóstico de la infección por VIH en niños. El diagnóstico de la infección por VIH en niños que nacen de mujeres con infección por VIH se complica por el hecho de que los neonatos contienen anticuerpos tipo IgG de origen materno contra el VIH durante alrededor de 6 meses. En consecuencia, los neonatos que nacen de mujeres con infección por VIH pueden tener anticuerpos positivos contra el VIH con base en la prueba de ELISA hasta los 18 meses de edad. Incluso no cursan con la infección. Las pruebas de PCR para el ADN de VIH se utilizan la mayoría de las veces para diagnosticar la infección por VIH en lactantes menores de 18 meses de edad. Se requieren 2 pruebas diagnósticas de PCR
de ADN del VIH para confirmar el diagnóstico de infección por VIH en un niño. Se considera que los niños que nacen de madres con infección por VIH no padecen infección si sus títulos de anticuerpos contra el virus D vuelven negativos después de 6 meses de edad. Carecen de evidencia de laboratorio adicional de infección por VIH y no cumplen los criterios de vigilancia para definición de caso de SIDA para niños. Presentación clínica de la infección por VIH en niños. Los niños pueden tener un cuadro clínico de presentación de la infección por VIH distinto al de los adultos. Las manifestaciones primarias más prominentes en los niños son la interrupción del crecimiento, las anomalías del CNC, el retraso del desarrollo. Los neonatos que nacen con infección por VIH suelen tener un peso y una talla menores que los neonatos no infectados. Una causa importante de la mortalidad temprana en los niños con infección por VIH es la NPJ, que también puede mostrar transmisión vertical, en contraste con los adultos en quienes la NPJ se desarrolla en fases tardías. Esta afección se presenta en forma temprana en los niños, con una edad máxima de inicio de 3 a 6 meses. Por esta razón se inicia la profilaxis con trimethoprim sulfametazol entre las 4 a 6 semanas de edad en todos los neonatos nacidos de madres con infección por VIH de manera independiente a su conteo de células CD4 o a si padecen esta infección. En resumen, las mujeres infectadas pueden transmitir el virus a sus hijos in útero durante el trabajo de parto y en el parto, o por medio de la leche materna. Se recomienda que todas las mujeres embarazadas se sometan a pruebas para detección del VIH en el momento del diagnóstico del embarazo y de nuevo durante el trabajo de parto y el parto. El diagnóstico de la infección por VIH en niños que nacen de madres infectadas por VIH se complica por la presencia de anticuerpos maternos contra el VIH, que atraviesan la placenta y llegan al feto. Estos anticuerpos suelen desaparecer con el transcurso de los 18 meses en los niños sin infección. La administración del tratamiento antirretroviral a la madre durante el embarazo, el trabajo de parto y el parto y al neonato al nacer disminuye la transmisión perinatal.